Buenos días, nos encontramos con el doctor Armando García Castillo, mucho gusto. ¿Nos puedes platicar por qué elegiste estudiar medicina? Desde que estaba yo en la preparatoria y secundaria, yo notaba especial facilidad por todo lo que son las materias de biología y las ciencias naturales. Por otro lado, siempre me interesó eh, poder estudiar algo en el cual se le pudiera ayudar a las personas. Ujú. Esas dos básicamente fueron las principales razones, puesto que en mi familia no había antecedentes de médicos, ni padre médico, ni nada absolutamente. ¿Y alguna vez consideraste alguna otra carrera? Sí, cómo no. Consideré contador público como una fuerte opción porque las matemáticas se me simplificaban también bastante y me gustaban. Pero recuerdo muy bien que cuando entré a primero de preparatoria, nos pusieron un examen en matemáticas, era álgebra y trigonometría, si no mal recuerdo. 4 problemas, saqué 2 bien, 2 mal, me reprobaron con 5. Ha sido la única vez en mi vida que me han reprobado. Y eso me traumó y dije, no, si en preparatoria estoy reprobando matemáticas, ¿para qué le busco Sí. entrar al contador público? Pero era la otra opción. ¿Y en dónde estudió medicina? Estudié en la Facultad de Medicina en Torreón. Ujú. Entré en 1975 y egresé en 1983. 83. ¿Y en aquel entonces cuál era el protocolo de entrada de admisión para la carrera de medicina? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Cuál era el perfil del estudiante? En la facultad, eh, esta facultad en particular siempre se distinguió dentro del resto de las facultades y escuelas de otras profesiones de la Universidad Autónoma de Coahuila por ser la que tenía el criterio más estricto para admisión de estudiantes. Para que tengas una idea, mientras que leyes, arquitecturas, ingenierías, prácticamente pues o no había examen de admisión o el examen de admisión era muy laxo y aceptaban grandes volúmenes de estudiantes. La Facultad de Medicina solo aceptaba 100. Entonces, pues entraban los 100 que mejor promedio trajeran y los que mejor examen hicieran. Eh, Cuando yo entré, hubo alrededor de 600 aspirantes. ¿Y qué recuerdas que haya sido más difícil durante tu carrera? Los primeros 2 años, siempre medicina en los primeros 2 años son la formación de ciencias básicas y estas materias son muy abstractas, no tienes contacto clínico ni con el paciente, ni con enfermedades, ni con hospitales, y entonces son materias que cuesta trabajo sacarlas adelante, pero pues forman la base de lo que es el entrenamiento de un médico cirujano. Y yendo más adelante en tu carrera, ¿en qué te especializaste? ¿En qué campo? Cardiología. ¿Y por qué escogiste cardiología? Eh, bueno, cuando tú terminas los 5 años de la carrera, los 5 años de aula, tienes que hacer un año de internado rotatorio que se hace en un hospital en donde ya tienes prácticamente contacto clínico con todas las 4 especialidades troncales de la medicina, que son cirugía, pediatría, ginecobstetricia y medicina interna. Entonces ahí empieza uno a tener ya cierta orientación o predilección por alguna de ellas. Y luego viene un año adicional de servicio social, en donde tú tienes que, como fue en mi caso, estar en un hospital, en un área suburbana o rural, un hospital donde se hacía cirugía, donde se hacía pediatría, ginecología y también medicina interna,
Y ahí ratifiqué que el área de la medicina interna era lo que más me agradaba y la cardiología forma parte de la medicina interna. Antes de entrar a cardiología yo tuve que hacer la especialidad en medicina interna y ya después de medicina interna entré a cardiología. ¿Y había alguna otra especialización que te haya gustado hacer? Sí, me gustaba gastroenterología y me gustaba oncología. Eh, Sin embargo, ninguna de ellas tanto como la cardiología. ¿Y alguna vez en tu carrera llegó un punto donde te hayas, por un momento mínimo, arrepentido de haber escogido esa carrera, que hayas dicho, sabes que esto no es lo mío? A ese grado no, de decir esto no es lo mío, no. Pero sí hubo momentos, en particular en los primeros 2 años, que te vuelvo a repetir, son los más complejos para el alumno, en donde sí te asalta la duda si realmente habrás escogido correctamente, ¿no? Y ya una vez trabajando, ¿cómo es la vida de un doctor? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué hay de desventajas? Bueno, es una profesión compleja como cualquier otra, o sea, pero tiene dos importantes particularidades que yo le veo con respecto al resto de las profesiones. Obviamente sin demeritar ninguna de ellas, todas las profesiones tienen su grado de importancia, su complejidad, su problemática, pero medicina tiene dos en particular que sí son, diría yo, muy específicas de tal carrera. Número uno, son demasiados años. Ujú. Y demasiados años eh, me refiero porque obviamente quedarse como médico general no es ni ha sido la mejor opción para un médico cirujano partero y tienes que buscar la especialización, lo cual conlleva entre 4 y 6 años adicionales a los 7 que ya tuviste con anterioridad. Entonces, si tú haces una suma, pues estamos hablando de 13, 14 años de, de estudio para poder iniciar el ejercicio de la profesión. Es demasiado tiempo con respecto a un contador público, a un arquitecto, a un ingeniero. Entonces, el tiempo, el estudiante debe estar bien consciente que aquí el tiempo que se le necesita dedicar es muchísimo más que el de otra profesión. Y la segunda característica, también muy importante y que la debe de conocer cualquier alumno que pretenda ingresar a medicina, es que esta ciencia, seguramente como muchas de las otras, está en constante evolución. Y entonces el médico tiene que estar continuamente actualizándose. Y actualizándose implica no solamente estar leyendo o estudiando los artículos, las referencias más actuales, los temas, sino que estar saliendo a capacitarse. Entonces, y eso es un continuo, porque lo deja uno de hacer y a la vuelta de la esquina te das cuenta de que ya hay avances que tú ya no dominas, conceptos que tú no manejas, enfermedades que tú no tratas, y entonces a quien le interese incursionar en este campo debe tener bien clara esa situación. Y obviamente hay un tercer punto que también eh, se ve con frecuencia en esta carrera. No tienes horarios, no tienes horarios, lo cual implica que los conceptos de días festivos, fines de semana, pues para uno no existen porque eh, como puedes pasártela el día entero en el hospital, con guardias, con urgencias, te pueden sacar de una boda, de una fiesta, del cine, entonces pues es una situación que, que que uno tiene que aprender a lidiar con ella y a estar convencido de que, bueno, se casa uno antes de la esposa, se casa con la carrera, ¿no? Con la profesión. Ujú. Y regresando un poco a lo que acabas de decir, ¿qué consejos tendrías para todos los que quieren estudiar medicina? Bueno, primero que nada, deben de estar bien convencidos de que realmente esa es su vocación.
En, en el pasado siempre se manejó mucho el concepto de que la medicina realmente era un apostolado. Y sí lo es, ¿verdad? Sí lo es desde el punto de vista ya práctico de la vida diaria. O sea, uno tiene que vivir para la medicina, pero también la medicina le da a uno de vivir. Y eso es importante que se quite ese concepto de que el médico tiene que regalar su trabajo, y no es así. Uno puede regalarlo, y a la gente que no pueda, obviamente uno jamás le cobrará un centavo, pero el médico también tiene necesidades, y la medicina es una carrera, y sobre todo si se hace una especialidad y se es competente, porque la clave de todo es estar bien entrenado, ser competente, eh, te da no para vivir con grandes lujos, pero te da para vivir bien. Entonces, eh, los muchachos que quieran ingresar a la carrera, que tomen en cuenta que es una carrera compleja, de largo alcance, de muchos años de estudio, pero que también da satisfacciones que ninguna otra da desde el punto de vista personal, moral, como es el salvar una vida, el prolongar la vida del paciente, el ayudar a sanar a un paciente, y también, ¿por qué no decirlo? O sea, te da para que vivas bien también económicamente. No está peleado lo uno con lo otro. Ese concepto de que ya quien no tenga esa vocación y apostolado de servir no va para medicina o no sirve para medicina, es un concepto que en mi opinión está totalmente equivocado. Hoy los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y el médico también tiene que pensar en que la carrera que escoja o la especialidad que escoja le debe de dar eh, para vivir bien él y su familia. Simplemente en México, afortunadamente las cosas todavía son un tanto conservadoras, pero en los Estados Unidos, para que tengas una idea, el estudiante de medicina desde el college, ellos planifican en función de lo que les va a costar la carrera y cuánto les va a redituar la carrera económicamente. Allá es otro modelo totalmente materialista, muy distinto al que se vive en Latinoamérica. Nosotros realmente estamos mucho más contentos con el modelo latinoamericano, donde primero se ve la necesidad, primero se ve el servicio, primero se ve el apoyo al paciente, y en segundo término se ve la recuperación del tiempo y de lo que se haya invertido en eso. Y en los Estados Unidos es completamente diferente. Y para concluir, recalcando algo que acabas de comentar en tu respuesta, ¿cuál ha sido tu satisfacción más grande de esta profesión? ¿Qué es lo que te hace decir, esto me hace sentir bien? La satisfacción más grande creo, cualquier médico es el agradecimiento del paciente. Así como para el actor, la satisfacción más grande es el aplauso del público, para el médico el ingrediente más importante es el agradecimiento del paciente. El ver que un paciente lo hayas tú rescatado de una lesión que lo tenía en tiempo prolongado en cama, a alguien que le salvaste la vida después de un infarto o de un paro cardíaco, a alguien que operas de corazón, a un niño, un bebé, y lo sacas adelante, eso no tiene precio. Y el ver a la familia, el ver a los padres, el ver a los hijos agradecidos, al mismo paciente, esa siempre será la mayor satisfacción. Sin embargo, también hay otra serie de satisfacciones que son de carácter académico, en donde también al que le interese el encaminarse hacia lo que es la academia, pues hay muchas satisfacciones, tanto en la enseñanza
de los estudiantes en la escuela de medicina, en los residentes, como también en lo que se da con mucha frecuencia, que es el participar como conferencista o ponente en diversos foros nacionales e internacionales de actualidades en la materia que tú domines, y eso pues también son satisfactores adicionales, ¿verdad? Y como puedes ver, esos dos siempre estarán por delante de cualquier otro satisfactor de carácter económico. El de carácter económico llega solo, no se da de manera inmediata, pero para la gente que trabaja, la gente que se dedica, la gente que se entrega, el satisfactor económico llegará tarde que temprano. Es un valor agregado, no hay que ir buscando eso como el primer satisfactor, no en esta carrera, ¿verdad? No en esta carrera. Quizás en alguna otra sí, ¿verdad? Y perdón, pero una pregunta más. ¿Usted cree que algún día la tecnología vaya a desplazar a los médicos? Por ejemplo, estamos viendo mucho ahorita que gracias a la tecnología se están llevando a cabo muchos instrumentos que hacían el trabajo que antes los mismos médicos hacían. Eh, Eso es cierto, en particular en todas las especialidades del campo quirúrgico, pero yo te voy a contestar muy sencillo, la máquina la mueve el cirujano, la máquina no se mueve sola. El mismo cirujano, así sea a distancia, en otro país, en otra ciudad o en otro continente, ¿verdad? Con todo el uso de la tecnología, quien mueve al robot es el cirujano. O sea, todavía no aparece esa máquina donde le ponga uno como cuando pide café, quiero café latte o quiero café cappuccino. A ver, opérame el corazón, tiene 50 años, pesa 80 kilos y se trata de un hombre. Todavía no aparece esa máquina en donde le apique uno el botón y la máquina haga solo todo el procedimiento. Siguen siendo las manos y el cerebro del ser humano, en este caso el médico, sí asistido por la tecnología, pero el protagonista principal de la práctica del procedimiento, ya sea quirúrgico o no es el robot, es el doctor. Muchas gracias por su tiempo. Difícilmente creo que eso se vaya a poder cambiar. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti por la entrevista.